pasado y presente de la evangelización en misiones, porque vamos a hablar de Loreto, como un poco de la historia de Loreto, que inspira el presente de nuestra Iglesia diocesana y nuestra evangelización en este siglo XXI. Desde el año 2002, nuestro obispo ha establecido a Loreto como centro de espiritualidad y de evangelización de la diócesis. Y en la carta decreto por la cual se establece este centro de espiritualidad y de evangelización, dice precisamente que la diócesis de Posadas experimenta la necesidad de promover la recuperación de la memoria viva y del espíritu fundacional de la Iglesia plantada para evangelizar. Esta Iglesia, con la fuerza y el gozo de vivir, inserta en el corazón de las antiguas misiones, de las misiones jesuíticas, es heredera del espíritu que animó a los misioneros a evangelizar a los pueblos aborígenes. Justamente esto es lo que se quiere rescatar en este centro de espiritualidad, es esa memoria de lo que fue la primera evangelización de estas tierras, que fue la evangelización a través de las reducciones, de las cuales quedan muchos vestigios, muchos restos en misiones. En la misma carta dice que esta recuperación de esa memoria histórica y constituyendo este centro de espiritualidad y de peregrinación diocesana, Loreto puede contribuir, dice, a conformar la identidad misionera de nuestra diócesis y a integrar lo antiguo y lo nuevo. Porque no es que solamente queremos hacer memoria para recordar cosas pasadas por el gusto de recordar y contar cosas antiguas, sino que ese hacer memoria también quiere integrar todos esos valores que descubrimos en esa primera evangelización e integrarlos en la evangelización del presente. Cuando decimos de que Loreto es el centro de espiritualidad y que allí queremos hacer memoria de la primera evangelización, estamos hablando de las reducciones o misiones jesuíticas de guaraníes. ¿Qué son las reducciones? Las reducciones, la palabra reducción viene de reducir, juntar, congregar en un mismo lugar a distintos grupos, parcialidades indígenas en este caso, formando un pueblo grande y estable. Ese pueblo que se forma es lo que se denomina reducción. La palabra reducción es de congregar, no de hacer más chico, de reducir, sino de congregar en un mismo lugar distintos grupos formando un pueblo grande, estable, denominado reducción. Ese pueblo busca que todo el desarrollo, toda la organización de esos pueblos buscan que sus pobladores puedan alcanzar un desarrollo, un nivel de vida digno del hombre y que toda la organización en sí del pueblo, porque organizar un pueblo implica organizarlo políticamente, la economía, cómo se va a sustentar ese pueblo, cómo se va a construir el urbanismo de ese pueblo, cómo va a estar edificado. Toda la organización en sí de ese pueblo tiende a transmitir los valores de la fe. La misma organización en pueblo es ya en sí misma evangelización. Busca conformar una comunidad donde los valores de la fe puedan arraigar.
que esos pueblos, que toda la vida en esos pueblos conduzca a estos aborígenes que se congregaban a vivir en esas reducciones, los conduzca a la fe cristiana, que era nueva, que ellos hasta el momento desconocían, que llega por primera vez a estas tierras. Y así se van fundando estos pueblos o reducciones. Nosotros tenemos la idea, porque hemos visto muchas imágenes y vemos las ruinas, por ejemplo, de San Ignacio, de las grandes construcciones en piedra. Pero en un principio, cuando recién se estaban fundando, eran precarias construcciones, chozas, diríamos, que se van construyendo para ir instalándose. A medida que va a ir pasando el tiempo, van a ir desarrollándose y llegando a las construcciones de piedra, las grandes edificaciones. Por eso puse estas dos imágenes, porque no es de golpe que se construyeron los grandes edificios, sino que en un principio eran sencillas construcciones que van congregando a estos nuevos pobladores en distintas reducciones. Los jesuitas, para ubicarnos, llegaron más o menos, comenzaron a fundar reducciones en esta región habitada por los guaraníes en 1609. O sea, al comenzar el siglo XVII. Y fundaron muchas reducciones. Entre los misioneros, fundadores de muchos pueblos, se destacan los santos mártires: Roque González, Alonso Rodríguez y Juan del Castillo, que trabajaron en los primeros tiempos de la fundación de las reducciones y que murieron mártires en 1628. No me voy a detener, porque no me va a alcanzar el tiempo para hablar de todo lo que quiero decirle. No me voy a detener en los santos mártires, simplemente les menciono que fueron unos de los que se destacaron en la fundación de estas reducciones. Como también se destacó Antonio Ruiz de Montoya, que está precisamente muy vinculado con la reducción de Loreto, que es la que a nosotros nos interesa en forma particular en este momento. Antonio Ruiz de Montoya, que es un jesuita criollo nacido en Lima, apenas ordenado sacerdote, va a llegar a la región del Paraguay y va a ser enviado a trabajar entre los guaraníes, y va a ser enviado al Guairá, que es una región que está más al norte del río Iguazú. Más arriba del río Iguazú está la región del Guairá. Acá yo puse un mapa para que nos ubiquemos. Allá en verde está la región del Guairá. Si ustedes ven acá, esta es nuestra provincia de Misiones. Mucho más al norte está la región del Guairá. Ahí fue enviado Ruiz de Montoya, apenas llegó, para trabajar con los guaraníes de ese lugar. En esa región, cuando llegó Montoya, recién se acababan de fundar dos pueblos, dos reducciones. La primera de todas, en 1610, la reducción de Nuestra Señora de Loreto. Y unos meses después, porque eran muchos los indígenas que vinieron y quisieron integrarse a la reducción, se fundó, para que el pueblo no fuera demasiado grande, se fundó inmediatamente otra, que fue la reducción de San Ignacio Miní. Dos reducciones se habían fundado y llegó Montoya para ayudar a esos dos, porque había solo dos sacerdotes, dos misioneros jesuitas que estaban trabajando y que habían fundado los dos pueblos. Se vino a incorporar para ayudarlos en esa tarea de evangelización. Y una vez que llega Montoya, también llega otro misionero que va a morir muy joven porque hubo una peste y se enfermó. Además pasaron muchísimas privaciones en esos primeros tiempos, porque todavía no habían conseguido que las siembras dieran frutos, y entonces vinieron tiempos de sequía, plagas, o sea, varios problemas que hicieron que incluso padecieran hambre en esos primeros. Y este joven jesuita que se enfermó y sumado a todas esas privaciones, el padre Martín Urtasun falleció al poco tiempo.
Y bueno, Montoya con esos otros misioneros siguieron realizando fundaciones. Ahí ustedes ven en la región del Guairá que hay muchas crucecitas. Cada una de esas crucecitas indica una reducción que se fundó. Fundan 11 reducciones más que se suman a las 2 que ya estaban fundadas. Van a ser 13 pueblos, 13 reducciones que se fundan en la región del Guairá. Como yo les dije recién, el objetivo de fundar estos pueblos es la evangelización. Pero la evangelización no es solamente ir y enseñarles la doctrina y después dejarlo, sino a su vez proporcionarles medios para que tengan una vida más digna. Por eso se fundan y los congregan en pueblos o reducciones. Estos pueblos del Guairá estaban muy cerca de la ciudad de San Pablo, fundada por los portugueses en la costa del Brasil. Desde San Pablo salían expediciones que querían cazar verdaderamente indígenas para esclavizarlos, para llevarlos y venderlos como esclavos en las haciendas azucareras, para que trabajaran en las haciendas azucareras del Brasil. Entonces, estas expediciones encontraron con que era más fácil venir a las reducciones donde ya estaban congregados los indígenas, atacar esas reducciones y capturar allí los indígenas, que además eran indígenas que se estaban entrenando ya en los trabajos agrícolas, o sea, estaban preparándose mejor. Entonces comenzaron a venir las expediciones bandeirantes y a atacar estos pueblos. Y eso van a sufrir muchos ataques de estos bandeirantes, muchos indígenas van a ser capturados y llevados como prisioneros. Los jesuitas van a tratar de defenderlos y de rescatarlos, pero no había forma porque los bandeirantes tenían superioridad en armas y entonces atacaban y destruían estos pueblos. Llega un momento en que era imposible que los pueblos pudieran subsistir en esa región del Guairá. Prácticamente para 1630 habían sido llevados aproximadamente ya más de 100.000 indígenas como esclavos. Entonces, y los pueblos vivían bajo constante amenaza de ataque, de destrucción, no podían subsistir y deben tomar una determinación muy dura, que es la de dejar ese lugar y trasladarse. Abandonar el lugar donde estaban y trasladarse todo el pueblo, todos los que sobrevivieron, porque de esos 13 pueblos prácticamente la mayoría habían sido saqueados e incendiados por los bandeirantes. Los que sobreviven se juntan en Loreto y en San Ignacio y deciden, encabezados por el padre Antonio Ruiz de Montoya, deciden emigrar hacia el sur, hacia un lugar más seguro, cerca de otras reducciones, donde estuvieran más protegidos y donde no fuera tan fácil para los bandeirantes llegar. Entonces empieza el traslado. Ustedes ven que hay una línea de puntos. En el río Paranapanema estaban fundados Loreto y San Ignacio. Desde el Paranapanema comienzan se va a producir el traslado hacia el sur hasta que van a llegar al Yabebirí, que es la región donde se instalaron después, que es donde están hoy las ruinas de Loreto. Son muchos kilómetros, más de 1.200 kilómetros que tenían que van a trasladarse navegando por el río Paraná. Un traslado muy dificultoso, muy riesgoso, pero no les quedaba otra salida y tienen la esperanza de encontrar un lugar mejor donde poder instalarse y vivir en paz y desarrollar allí su vida. Ruiz de Montoya es el que va a encabezar este éxodo difícil, el éxodo guaireño. Lo conocemos en la historia, por agua.
Montoya escribió muchos libros y en uno de los libros, que se llama La Conquista Espiritual, cuenta sobre este traslado. Yo acá transcribí una frase, porque dice él que estaban y rápidamente tuvieron que armar todo para trasladarse porque se acercaba ya una gran bandeira, una gran expedición bandeirante. Entonces tenían que huir rápido. Toda la población, piensen ustedes que desde bebés recién nacidos, niños, ancianos, mujer embarazada, todos tenían, no es que es un viaje, una excursión, sino que es toda la con todas sus cosas, con los animales domésticos, todo, hasta los muertos desenterraron y llevaron. Todo, lo que las iglesias, todo lo que tenían, todo tuvieron que juntar para trasladarse y armar botes para trasladarse, botes con techito, algo para protegerse porque la navegación iba a ser larga, o sea, no era un botecito común. Y dice Montoya en ese relato, ponía espanto ver por toda aquella playa ocupados los indios en hacer balsas y sobre ellos formar una casa bien cubierta que resiste el agua y el sol. Andaba toda la gente toda ocupada en bajar a la playa sus alhajas y su matalotaje, sus avecillas y crianzas. El ruido de las herramientas, la prisa y la confusión daban demostraciones de acercarse ya el juicio final. O sea, les parecía que ya estaban viviendo los tiempos finales porque era terrible el apuro, el trabajo por huir, organizarse de la forma que fuera y sabiendo que dejaban su tierra, que dejaban todo allí, que ya ahí no volvían más. Y comienza así este penoso traslado de toda la población hacia el sur, este éxodo guaireño. También relata en ese escrito Ruiz de Montoya que también en una de las barcas iba la imagen de la Virgen. Después yo voy por parte para explicarle, pero me voy a detener después también en la Virgen de Loreto. La Virgen de Loreto acompaña, encabeza, porque seguramente iría en la primera balsa, en el primero de estos balsitas, de estos botecitos que armaron, la imagen de la Virgen de Loreto. Llegaron a esta zona, a la zona del Yabebirí, y ahí se van a instalar los dos pueblos. Se refundan con el mismo nombre, San Ignacio y Loreto. Pero los bandeirantes siguen sus ataques y vienen a atacar los pueblos que están de este lado del río Uruguay, incluso con amenaza de pasar. Acá estaba Concepción, estaba Apóstoles, de este lado estaban pueblos como San Nicolás, había muchas reducciones y vienen a atacar esas reducciones. Entonces, Ruiz de Montoya, que conocía bien toda esta situación porque había vivido todo este problema en el Guairá, los superiores consideran que no había ninguna persona más adecuada que él para ir a pedir directamente al rey de España, a España, que les autorice a emplear armas para defenderse y que haga también algo el gobierno de España para evitar los ataques bandeirantes. Entonces lo mandan a Ruiz de Montoya a España como diplomático para hablar con el rey de España, que era Felipe IV. Ya le habían mandado muchas cartas, muchas notas solicitando protección y todo eso. Por eso Montoya, cuando llega allá, va con un escrito que dice: Señor, le dice al rey, desde aquellas remotas provincias he dado voces con cartas a esta corte, manifestando los intentos de los portugueses, y por la distancia que hay de tantas leguas,
no he sido oído, y así vengo a los reales pies de vuestra majestad a pedir remedio de males gravísimos. Entonces le dice, no nos oyeron en nuestras cartas y me tuve que venir hasta acá a pedir que no se escuchen. Va a solicitar todo esto, hacer esas gestiones. Pero no son fáciles, porque no es que se fue Montoya, un jesuita pobre de allá del fin del mundo vino, y que el rey de España lo va a recibir enseguida y le va a atender y le va a dar lo que pedía, sino que es mucho tiempo, 6 años le llevan las gestiones a Montoya en España. Reunirse con un consejo, con otro, con los asesores, hasta el rey mismo, habló con el propio rey de España, pero le llevó mucho tiempo todas esas gestiones. Mientras tanto, acá seguían los problemas de los bandeirantes y confiando en que Montoya iba a conseguir todo lo que pedía, acá se armaron, se organizaron y se defendieron y derrotaron a los bandeirantes en la batalla de Embororé. Ya cuando Montoya volvió ya había pasado la batalla. Por suerte trajo todas las órdenes, toda la resolución favorable del rey, pero ya había pasado acá todo el peligro mayor. Mientras Montoya estuvo en España, aprovechó para publicar muchos de sus libros, los libros como el Catecismo en guaraní, el arte y la gramática del guaraní, el diccionario de guaraní, y su libro La Conquista Espiritual, donde él relata todo lo que está pasando en las reducciones, qué son las reducciones, cómo se organiza. Todo eso lo cuenta en un libro. Acá yo puse las fotos de la primera edición que se hizo de esos libros allá en España. Con todas esas resoluciones favorables, Montoya volvió. Ya el rey había firmado todas las órdenes, todos los decretos, las reales cédulas, y con eso viene Montoya, pero no viene a las reducciones directamente porque le tenía que llevar todas esas órdenes al virrey que estaba en Perú. O sea, lo mandan a Lima primero. Va a Lima, Perú. Y él estaba apurado, él quería volver a las reducciones, él quería volver al Loreto. Él conocía muy bien Loreto, conocía a cada una de las personas, las llamaba por su nombre, dice, quiero volver a ver a algunos niños, él lo menciona en sus cartas, quiero estar nuevamente con ellos, él quería volver a Loreto. Y las gestiones en Lima también son lentas, le llevan tiempo y tiene que andar en reuniones con el virrey y con los consejos virreinales, y le lleva el tiempo. Y cuando finalmente se resuelve que podía volver a las reducciones, a la reducción de Loreto, y emprender el viaje, apenas salido se enferma y tiene que regresar, porque no había hecho en pocos kilómetros, tiene que regresar y cada vez se agrava su enfermedad y muere en Lima, sin poder regresar a la reducción de Loreto, como él quería. Pero él había dicho muchas veces en forma oral y en muchas cartas que él no quería que sus restos fueran enterrados entre los españoles, entre los blancos. Dice en esta carta a su superior, no permita vuestra reverencia que mis huesos queden entre españoles. Allí donde trabajaron y se molieron, han de descansar. Él quería que fueran a las reducciones, donde trabajó y donde sus huesos se molieron, allí debían descansar. Los guaraníes de Loreto, que sabían bien de esto porque él lo había repetido muchas veces, decidieron ir a buscar sus restos a Lima, desde Loreto. Un viaje largo, porque van por el río Paraná, aguas abajo hasta Santa Fe. De Santa Fe entran y van hacia Córdoba, Tucumán, Salta, y hacia el norte, hasta Lima, Perú. Tienen que atravesar todo lo que es Bolivia hasta llegar a Lima. Llegan a Lima, un grupo de indígenas que salió de Loreto y buscan los restos de Montoya. En Lima no le querían dejar porque todos querían tener los restos de Montoya. Ya cuando murió, a pesar de que no ha sido hasta el día de hoy canonizado, sí hay un proceso de canonización, pero no ha sido resuelto. Cuando murió él era considerado como un santo y todos querían tener los restos y en Lima querían tenerlos y no querían entregarlos, pero como
él había dejado por escrito muchas veces ese deseo, van a entregar. Bueno, reciben los restos y vuelven todo el viaje nuevamente de regreso hasta traer los restos a Loreto que fueron colocados en la iglesia de Loreto, de la cual hoy está en ruinas, pero se conserva, está bien delimitado lo que es el templo, lo que fue el templo principal de Loreto. Allí descansan los restos de Antonio Ruiz de Montoya, el organizador de este pueblo. La reducción de Loreto, desde sus inicios, pero sobre todo desde que se instaló en la región del Yabebirí, fue un centro de peregrinación. Ya en el siglo XVII, un centro de peregrinación para las otras reducciones. Desde los otros pueblos venían a peregrinar a Loreto, sobre todo en fechas de las fiestas de la Virgen y en la Semana Santa. Eran dos ocasiones que congregaban peregrinos desde aquella época. No es que hoy es un centro de peregrinación. Desde el siglo XVII, cuando se instaló en el Yabebirí, en Loreto había 3 lugares que los peregrinos, cuando venían en estas peregrinaciones, visitaban. La capilla de Nuestra Señora de Loreto, el templo, la iglesia, que es donde están los restos de Antonio Ruiz de Montoya, que les comenté recién, el templo mayor, y la capilla del Monte Calvario, que estaba un poco en las afueras del templo, subiendo una cuesta que algunos de ustedes quizás han ido en la Semana Santa, que ahora está recuperado el camino al Monte Calvario y hacemos siempre las celebraciones en el Viernes Santo. En este plano está marcado, en este lugar estaba la capilla de la Virgen de Loreto, una capilla especial, grande, que estaba en un lugar más elevado, con escalones, y frente a la capilla había como una plazoleta, diríamos, una pequeña plaza, porque ahí se juntaban muchos peregrinos. Desde esa capilla de la Virgen de Loreto salía un camino que es la vía procesional, el camino que recorrían los peregrinos cuando venían a este pueblo. Esta capilla está muy cerquita, está casi atrás, diríamos, de nuestro santuario actual, solo que como hay todo un cerco no se puede entrar directo, sino que hoy se entra por acá. Pero si no estuviera el cerco, digamos, saldríamos hacia atrás de lo que es el santuario actual, para que ustedes se ubiquen. Se pasaba por los peregrinos, entonces venían a la capilla de la Virgen, tomaban la vía procesional, pasaban por el templo mayor, que aquí está, que es donde están los restos de Ruiz de Montoya, y siguiendo la vía procesional, unos 1300 metros, se llega, y cuesta arriba es la vía procesional, se llega al Monte Calvario, que era otra capilla que sobre todo era muy visitada en la Semana Santa. Muy visitada de todas las reducciones, que eran 30 reducciones que había, venían peregrinos en distintas fechas al pueblo. Incluso hubo que reglamentar para que no se vinieran todos juntos, porque se venían, por ejemplo, todos juntos en la Semana Santa y dejaban vacíos los otros pueblos. Entonces hubo que reglamentar, poner como un cupo. Pueden venir tanto de cada pueblo, y había que, porque era mucha la afluencia de los peregrinos de los otros pueblos. En la reducción de Loreto se desarrolla, por supuesto, mucho la devoción, por eso se hizo una capilla importante de la Virgen de Loreto, mucho la devoción a la Virgen de Loreto, y también se había organizado una congregación mariana. Había 2 congregaciones, había una congregación dedicada a San Miguel
a San Miguel Arcángel, y una congregación dedicada a Nuestra Señora de Loreto. La de San Miguel estaba integrada más por niños, niños sobre todo, y algunos jóvenes, y la congregación mariana por los adultos. Y muchos querían integrar esa congregación, pero se seleccionaba, o sea, tenían que dar muestra de que verdaderamente eran devotos de la Virgen, de que tenían una vida recta, de que iban a cumplir con todas las obligaciones que les correspondía, de que iban a asistir al rezo del rosario, de que iban a acompañar cuando el sacerdote lo requiriera, de que iban a venir a la misa, de que iban a enseñar la doctrina. O sea, que tenían que probar que realmente podían hacer eso. Era como un honor ser admitido en la congregación mariana. Esto no lo estoy inventando, sino que lo estoy tomando justamente de una carta. Anualmente los jesuitas escribían cartas que enviaban a sus superiores, informes anuales. Esos informes se llaman cartas anuas. La carta anua de 1637 dice: en este pueblo se aprecia sobremanera la admisión a la congregación mariana, tanto que a porfía solicitan muchos este favor, pero se cogen entre ellos solo unos pocos, tanto para aumentar su deseo como para que se hagan más dignos a esto por su buena conducta. O sea, se seleccionaba quienes iban a integrar la congregación mariana. ¿Por qué la Virgen de Loreto? Que ya nos habíamos preguntado en la reunión anterior que tuvimos, que el Padre habló. ¿Por qué la Virgen y por qué llegó, digamos, acá esta devoción de la Virgen de Loreto? El santuario de la Virgen de Loreto está en Italia, en el norte de Italia. Los jesuitas, desde que se fundó la Compañía de Jesús, tenían a su cargo la atención del santuario de Loreto. Y el fundador de la reducción de Loreto, que fue fueron dos sacerdotes, José Cataldino y Simón Manceta. José Cataldino había sido ordenado sacerdote y celebrado su primera misa en el santuario de Loreto. O sea, estaba totalmente vinculado con el santuario de Loreto. Era una devoción muy arraigada en la Compañía de Jesús por ese motivo que yo les digo, que ellos tenían a su cargo la atención del santuario de Loreto en Italia. Pero ¿qué es el santuario de Loreto en Italia? El santuario de Loreto encierra la casa de Nazaret, la casa donde la Virgen recibió el anuncio del ángel, donde se encarnó el Verbo de Dios, la casa donde Jesús vivió con sus padres en familia, en Nazaret. Esa casa de Nazaret, en el siglo XIII, la casa estaba en Nazaret, allá en Palestina, en Israel. Esa casa era una casa que tenía paredes de 3 lados, paredes construidas, y la pared del fondo era como en el interior de una gruta. O sea, la pared de atrás no tenía, porque era la misma gruta. De la gruta hacia adelante se había construido una casa, y esa era la casa donde vivió Jesús en Nazaret, y la casa donde vivió María y donde recibió el anuncio del ángel. Esa casa siempre fue, después de la resurrección de Cristo, fue por los primeros cristianos, fue muy apreciada esa casa y resguardada y valorada, y allí se hacían las celebraciones eucarísticas de las primeras Eucaristías. Me estoy hablando de los primeros cristianos porque le daban mucho valor, apreciaban mucho esa casa. Y muchos siglos esa casa fue muy apreciada, pero después vinieron problemas cuando surgió la religión musulmana, y los musulmanes ocuparon los lugares santos, y esa casa estaba en peligro. Entonces, para resguardar esa casa se había construido una iglesia encima de la casa, y esa iglesia 2 veces allá en Israel fue destruida.
Después vinieron toda la época de las cruzadas, que los cristianos querían recuperar esos territorios, estaban en guerra con los musulmanes. Siempre se trató de proteger la casa. Pero hacia el siglo XIII, allá por el 1200, el año 1200 y pico, vino una invasión peor ya de los turcos y corría peligro de ser destruido todo eso. Entonces, no se sabe bien. Esa casa, milagrosamente, fue trasladada primero a la región de Yugoslavia y luego, por pocos años allí, y luego a Italia, al norte de Italia. Según la tradición, hay distintas versiones. Hay una tradición que dice que los ángeles llevaron la casa hasta Italia. El lugar se llama Loreto porque es un monte de laurel, por eso es Loreto. Y que dejaron la casa allí. Y en realidad después hay otra versión también que dice que en realidad comerciantes que hacían su comercio habitual entre Italia y la zona de Israel, trasladaron para protegerla ante el peligro de todas estas invasiones que les estoy diciendo, para protegerla trasladaron la casa y justamente el nombre de uno de esos comerciantes es Ángelo, por eso también está relacionado con los ángeles, digamos. Lo cierto es que la casa está en el norte de Italia y que se han hecho estudios y se ha comprobado que el material es antiguo y que es material propio de la región de Nazaret, que no es material de la zona de Italia. Se han hecho, y bueno, y se han estudiado. Esa casa apareció ahí, después incluso hubo apariciones, hubo milagros de la Virgen y apariciones en el lugar, revelando que esa era la casa y que había que protegerla. Sobre la casa, sobre esta casita, que tiene 3 paredes y una pared de atrás que es de piedra, tres paredes tenía la parte principal, después tenía como unas habitaciones al costado. Esa parte principal es la que ha sido trasladada. Sobre esa casita se construyó una basílica. Esa basílica es el santuario de Loreto que está actualmente en Italia. Sí. Así se ve la casa, es como la parte subterránea del santuario de Loreto. Así se ve la casita. Y allá está la imagen, que es esta, acá yo le puse más grande para que la vean. Pero no es esta la imagen original, porque la que estaba desde el principio, se destruyó en 1921 en un incendio. Era de madera, no me acuerdo de qué árbol de madera, el nogal me parece, y se quemó. Estaba bastante ennegrecida ya, y se hizo esta nueva imagen que se hizo ya negra porque la otra la que se había quemado estaba ennegrecida, entonces se hizo así. Esta imagen. La imagen es esta que nosotros tenemos, pero está envuelta en un manto, que es esto que ustedes ven acá, el manto que envuelve la imagen esta. Esta misma imagen tiene así, la visten. Cuando se fundó la reducción de Loreto, los jesuitas tenían algunas estampitas, digamos, imágenes chiquitas. Montoya, cuando llegó allá al Guairá, quería una imagen y mandó a pedir a Italia que le manden una imagen de la Virgen de Loreto. Le mandaron. La imagen llegó a Buenos Aires. Él se fue desde el Guairá, que está más al norte de Iguazú, se fue con un grupo de niños, del coro de niños de Loreto, a buscar la imagen que había llegado al puerto de Buenos Aires para llevarla a Loreto. Fue con los niños del coro porque cantaban re bien, entonces él quería mostrar a todos cómo habían progresado en Loreto. Y por todas partes le hicieron cantar en Buenos Aires, en distintas iglesias, pasaron por Corrientes y cantaron en distintas iglesias. Cuando vuelven con la imagen de la Virgen de Loreto, les atacó pasaron por una epidemia de viruela que atacó
a estos niños que venían con el padre Montoya. Terrible fue eso, porque la mayoría de los niños murieron con esa epidemia. Entonces Montoya cuenta esto en sus cartas y parte en La Conquista Espiritual, que lo más difícil que le tocó en su vida fue llegar a Loreto sin los niños que había llegado y tener que decirle a los padres que habían muerto sus hijos, ¿no? Los niños que a su vez él los quería muchísimo, por eso los había llevado, porque quería mostrar en todas partes el coro de Loreto. Pero no solo eso, sino que llega también la epidemia a Loreto. Imagínense en aquella época, rápidamente se contagian de la epidemia de viruela. Entonces, toda la población decide encomendarse a la Virgen de Loreto y suplicarle para que lo salvara de esta epidemia que ya se había cobrado varias vidas y que se estaba propagando también al pueblo de San Ignacio. Se encomiendan a la Virgen de Loreto y le llevan también prestado la imagen de la Virgen de Loreto al pueblo de San Ignacio para que allí también puedan encomendarse y efectivamente va a cesar la epidemia de viruela. Digamos que fue el primer milagro para la población, es la llegada de la imagen y el poder, digamos, frenar la epidemia de viruela. Esta primera imagen que trajo Montoya no la conservamos, pero en el siglo XVII, ya cuando vinieron al Yabebirí, los indios hicieron otra imagen, que es esta. La tallaron ya con el manto y todo que la envuelve, ¿entienden? No tallaron así solo sino toda completa ya con el manto. No es un manto de tela, sino está todo tallado en la misma madera. Esta imagen del siglo, fue tallada en el siglo XVIII, por el 1700, se conserva hasta el día de hoy en el pueblo de Loreto, en el norte de Corrientes, que no sé si alguno conoce. Allí se conserva esta imagen. Y yo le puse otra imagen porque, por ejemplo, esta imagen fue tallada y está en el oratorio del Instituto Montoya. Fue tallada por una profesora de arte que la hizo también ya con la túnica que la reviste y que tiene una cara más indígena la imagen, y que la hizo en el año 1982, cuando el Instituto Montoya empezó a realizar las peregrinaciones anuales a Loreto. Desde 1982 se vienen realizando peregrinaciones a Loreto. Quiero terminar rápidamente. En el año pasado, Loreto fue, el 10 de diciembre, fue erigido como santuario diocesano. El decreto que erige a Loreto como santuario diocesano dice: vista la asidua participación de los fieles a los lugares dedicados a la memoria de Nuestra Señora de Loreto, que, como yo les digo, desde hace muchos años se vienen realizando peregrinaciones a Loreto. Visto el testimonio de fe que conservan esas tierras desde el asentamiento de la antigua reducción, y vistos los numerosos testimonios sobre los favores conseguidos por la intercesión de la Virgen desde épocas muy antiguas en estas tierras, y considerando que los santuarios por su origen dan testimonio de la piedad y el agradecimiento de un pueblo por los beneficios recibidos, y a la vez constituyen una invitación a cultivar el sentido de trascendencia y a dirigir los pasos a través de la vida temporal hacia el santuario del cielo. Seleccioné los párrafos principales, visto y considerando todo esto, es que el obispo ha decidido erigir a partir del 10 de diciembre del 2017 el santuario diocesano de Loreto. El santuario, estas son imágenes de la misa cuando fue erigido como santuario diocesano, que justamente
Toda la ceremonia empezó en las ruinas de lo que fue la capilla del Loreto de la Reducción. De ahí se vino, ahí viene la procesión con la imagen, a la capilla actual que ahora es el Santuario Diocesano de Loreto. Solamente quiero finalizar que entonces Loreto es hoy nuestro lugar de peregrinación, porque guarda la memoria del camino de fe y esperanza que otros recorrieron en esta tierra. Allí queremos encontrar al Dios vivo que actúa en la historia. Gracias por la atención.